Buenos días, estudiantes de la asignatura didáctica específica de la matemática. Este día estamos dando inicio a lo que es la tutoría número 3. Va enfocado a lo que son los materiales presentados en la tutoría número 3. En la unidad, en la unidad número 4 y 5. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Y pues antes que nada quiero presentarles lo que es la agenda que vamos a desarrollar para este día. Como número 1, bueno, ingresar 10 minutos antes. A veces es dificultoso porque se presenta una clase anterior a esta. La bienvenida ya se la dimos. Recordar que pueden observar la grabación, va a quedar ahí en la plataforma. Bueno, no puedo saber si hay dudas sobre las tareas porque en estos momentos no hay nadie conectado. Esta tutoría corresponde a la unidad 4 y 5. Los contenidos a desarrollarse son elementos que deben tomarse en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica para un curso en particular, momentos para la planificación de estrategia o técnica didáctica, y la unidad 5, características de la organización. Bueno, se tiene que hacer un sondeo de lectura. Sin embargo, como no hay nadie conectado, no puedo hacer el sondeo de lectura. Y pues la propuesta que se tiene para este día es dar un breve resumen sobre los elementos que deben tomarse en cuenta para diseñar o documentar una técnica didáctica para un curso en particular. Va la pregunta de ustedes: explicar en resumen a los estudiantes sobre los principios y estándares para la educación matemática en el National Council de Teachers of Mathematics, que es sobre el Cónsul Nacional de los Profesores de Matemática, del material de la unidad 4. Van a discutir las diferencias de las estrategias técnicas y actividades. Hay unos errores acerca de los números de páginas, así que no le toman mucha importancia. Y discutir sobre la importancia que los profesores pueden identificar puntos relevantes de su planificación y pensar formas de chequear los aprendizajes esperados. Entonces son 4 las que van a contestar. Ya se las voy a presentar en lo que es la tutoría, y vamos a moderar ahorita lo que es la presentación. Les quiero pedir de que este día en ese día vamos a terminar un poco antes un poco antes lo que es lo que es la tutoría, porque sinceramente soy un poco porque tengo problemas mi hijo tengo un poco mal de salud. Mi hijo me acaba de llamar mi esposo de que lo trae para la pediatra porque tiene mucha fiebre y estaba convulsionando. Entonces ahorita lo trae lo trae acá para donde la pediatra. Lo trae para donde la pediatra. Entonces en estos momentos viene mi esposo con el niño porque lo tengo un poco mal de salud. Desde ayer está con fiebre y ese día amaneció bastante mal, entonces ha estado un poco convulsionando. Entonces mi esposo lo trae para acá, para donde la doctora, que lo tenemos. Entonces solo voy a poder estar con ustedes hasta las 11. Luego vamos a continuar con lo que es la presentación el día jueves, que es corresponde a la de repaso. Entonces les pido mil disculpas del caso. Son situaciones que sinceramente no se tienen previstas. Yo no tenía previsto que me sucediera esto, pero
es una situación bastante difícil. Así que vamos a tratar de poder avanzar en lo que podamos. Y cuando sean las 11 les pido que por favor me comprendan que me tengo que retirar. A ver, está conectado, no me aparece el nombre, solamente el carnet. Vamos a ver quién es para que esté con nosotros. En la tutoría anterior estuvo Noemí conectada con nosotros. Bueno, hoy tenemos a Carlos Alberto. Carlos, si no me equivoco es Carlos, el que está con nosotros. Ah, Yesenia, perdón, Yesenia. Me pareció que era el de... Ah, sí, sí, disculpe que de hecho el de Carlos Alberto también comienza con ese HC, entonces por eso es que lo confundí. Gracias, Yesenia. Sí, son situaciones, bueno, como madre son situaciones difíciles en las que nos toca pasar. Mm, A mí me sorprendió el día de ayer encontrarlo así con fiebre, pues cuando se, él se pone muy mal de su fiebre, pues me le da convulsiones, entonces es un poco complicado, pero primeramente Dios ya va a recuperarse, vamos a ver qué nos dice la doctora ahora y pues con la fe en Dios de que todo va a estar bien. Son, entonces vamos a dar inicio con lo que es la clase. Teníamos dos materiales que nos decían que tendríamos que analizar. El primer material, bueno, según lo que daba la agenda, el primer material consistía en analizar los elementos que deben tomarse en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica para un curso en particular. Entonces, es el primero que vamos a estar analizando. En el momento que nosotros iniciemos a dar lo que es una clase de matemáticas, ¿verdad? Tenemos que tener muchos aspectos en cuenta. Entre ellos, ¿cuáles me podría mencionar usted, Yesenia? Usted, bueno, no le he preguntado si ya leyó lo que es el material, ¿verdad? Pero creo que esta pregunta la podemos contestar aún así sin haber leído el material, pues si usted no lo ha leído todavía, es algo que lo podemos contestar así. Usted me podría decir cuáles considera que son importantes. Exacto, la planificación de clase, como lo dice usted, es muy importante.
ya que nos permite establecer las actividades y estrategias necesarias para que el alumno logre un aprendizaje significativo. El uso de recursos didácticos que propicie la comprehensión del contenido, dominar el tema también, son aspectos muy importantes. Usted tiene toda la razón. Entonces, el profesor debe de identificar cada vez que va a realizar su estrategia de selección, la selección de estrategias, perdón, técnicas didácticas. El profesor debe identificar algunas características básicas que le puedan ser de utilidad. Ya lo habíamos mencionado en una clase anterior de que no es suficiente con que el profesor identifique muchas estrategias didácticas, muchas técnicas didácticas, y no, no pueda analizar cuál es la estrategia que mejor le convenga para el tipo de clase que él quiera desarrollar. O sea, no todas las estrategias didácticas van a ser aplicables en los diferentes tipos de clases que nosotros vayamos a impartir. Puede darse el caso de que conozcamos una que a nosotros nos llame mucho la atención, pero sin embargo esta no puede ser aplicable para lo que el para que son los conceptos que nosotros queremos introducir a los estudiantes. Entonces, para cada clase tenemos que seleccionar una estrategia que sea idónea y que nos ayude a cumplir con los objetivos que nos propongamos, ¿sí? Entonces, antes de entender los criterios para el seleccionado y diseñar estas actividades, es importante mencionar algunas de las razones o justificaciones a las cuales los profesores frecuentemente acuden para no utilizar estrategias y técnicas didácticas distintas a la exposición en sus cursos. Entonces, la mayor veces basadas en torno a prejuicios y franca resistencia a utilizar una técnica diferente. Por eso normalmente ellos se van basando en lo que son la técnica de la exposición, donde el docente es el único que explica y el estudiante es solo un receptor. Entonces, a continuación se le pone algunos criterios que deben de ser tomados en la cuenta para la selección de una estrategia o técnica didáctica. Entonces, antes de comenzar lo que es la diapositiva, tenemos que tener en cuenta lo que es una validez, una comprensión, variedad, adecuación, relevancia o significación. Entonces, todo esto lo estoy haciendo mención porque así comenzamos lo que es este folleto fue parte de la clase anterior y esto es importante que lo tengamos que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de validez, nos referimos a la congruencia respecto a los objetivos, es decir, a la relación entre actividad y conducta deseada. Cuando hablamos de comprensividad, también lleva una cierta relación con lo que son los objetivos y se refiere a que si la actividad los recoge a toda su amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo o como el conjunto de ellos. Variedad, sabemos que es necesario de que existan los diversos tipos de aprendizaje en función a que tenemos variedad de estudiantes, o sea, tenemos diversidad de estudiantes en el aula. Cuando hablamos de adecuación se refiere a la adecuación a las diversas fases del desarrollo y niveles madurativos del sujeto, y cuando hablamos de la relevancia o significación está relacionado con la posibilidad de transferencia y utilidad para la vida actual y futura. Entonces, cuando hablamos de para elementos que deben tomarse en cuenta al momento de redactar o diseñar una técnica didáctica, necesitamos desatar lo que es la creatividad, determinar con claridad el objetivo, proponer actividades factibles, además desarrollar el procedimiento. En esa etapa tenemos que identificar con nombre a la estrategia o técnica de aprendizaje. Tenemos que tener bien claro que nosotros conozcamos lo que es esa estrategia, conozcamos la incidencia de que los resultados que trae en sí esta estrategia la tenemos que tener debidamente identificada. En el momento nosotros ya tengamos identificada con nombre y toda nuestra estrategia, debemos desarrollar los objetivos que se cubren con la técnica, es decir, hacer una descripción de los objetivos que se logren con el ejercicio. Eso es bien importante de que tengamos muy en claro nuestros objetivos, porque el momento de aplicar una técnica didáctica no consiste simplemente en el hecho de querer realizar una actividad con los estudiantes, sino que esta conlleva en sí a alcanzar a los objetivos que yo me propongo.
si yo no tengo objetivos propuestos, entonces la aplicación de estas técnicas se podría decir que es algo vacío, algo sin sentido, ya que no lleva en sí una finalidad que consiste en siempre en el base al aprendizaje de cada estudiante. Entonces la técnica puede ser muy buena, muy bonita, los estudiantes pueden estar muy interesados, pero si la técnica no me cubre lo que son los objetivos, entonces yo estoy cayendo simplemente en realizar un juego solo por realizarlo y no tengo por qué estar esperando aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces hay que tener bien claro con nuestros estudiantes que si vamos a tener, por ejemplo, un momento de lo que es recreación, entonces sí nos podemos dedicar a realizar alguna técnica que nos lleve en base a darnos respuesta a algunos objetivos. Pero si la idea de la técnica o estrategia va basada en algún propósito que yo me he planteado, entonces esta debe de ir dirigida a los objetivos planteados desde el inicio. Entonces, aparte de eso, yo debo de describir el desarrollo, es decir, hacer una descripción, pues ya lo habíamos dicho, una descripción por pasos de la técnica. Entonces, a la hora de escribir el desarrollar el procedimiento, yo debo de tomar en cuenta lo que son la preparación de los ejercicios, del o de los ejercicios, las reglas para la ejecución en el aula o fuera de esta. Debo de tener bien establecidas las reglas para que los estudiantes lleven consigo lo que es una disciplina, porque si yo no planteo reglas, entonces pueden haber, sabemos de que cómo son los estudiantes, ¿verdad? Si no planteamos las reglas desde el inicio, vamos a tener problemas en cuanto a la disciplina con los estudiantes, vamos a tener eh, problemas en cuanto a la obtención de los objetivos propuestos. También debemos de dejar bien claro cuál es el rol de los participantes y cuál es el procedimiento para las conclusiones. Sí, de hecho, Jessica, por eso bueno, mi esposo todavía no ha venido hacia acá, porque, bueno, del viaje de mi casa hacia acá se tarda lo que es una hora, entonces, por eso dije que simplemente le íbamos a dar una hora, después la íbamos a cortar y la dejábamos programada hasta para el jueves, porque si el bebé continúa de estado de salud, en la noche me va a ser bien difícil conectarme, porque, bueno, mi hijo tiene 3 años, ya está por cumplir 4 años, y usted sabe que cuando están un poco enfermos de salud son bien apegados con la mamá. Entonces, y cuando tienen fiebre, a cada rato se están despertando, 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 entonces no podría reprogramarla para lo que es mañana, entonces, o ahora, sino que por eso vamos a ver hasta las 11 y luego vamos a reprogramarla hasta para el día jueves. ¿Por qué? Sí, porque de hecho con el coordinador no, como se ha dado justamente en el momento que estaba dando la tutoría anterior, se me presentó este inconveniente cuando estaba en la tutoría anterior, o sea que todavía no he recibido una contestación por parte del coordinador, pero ya él le comuniqué de que la situación por la que estoy pasando y pues el coordinador, él es una persona muy comprensible. Entonces, bueno, ya se conectó Noemi también. El coordinador es una persona muy comprensible, es bien accesible. Entonces, yo le comenté a él de que la vamos a suspender a las 11 y que la vamos a continuar lo que es el día jueves, que sería la hora programada de 7 a 11. Entonces, no es mucho, bueno, solamente para este primer material solo son 15 presentaciones, es bastante corto, material bastante comprensible, muy bonito, muy aplicado. Hola Noemí, nuevamente hola. Entonces vamos a continuar. Estamos solitas aquí con su compañera que no se conectaba a nadie más.
Ya me imaginaba que usted se iba a conectar después porque ya la había tenido en la otra tutoría. Estamos aquí con Yesenia, comentándole a Yesenia de que vamos a tener la clase nada más hasta las 11 porque hoy que estaba con usted en otra tutoría recibí una llamada de mi esposo que mi hijo se encuentra muy mal de salud. Entonces voy a ir con él donde la pediatra y voy a suspender a las 11. Vamos a ver solamente lo que es el análisis del primer material y los otros los vamos a dejar pendiente para el día jueves. Entonces comentaba, comentaba Yesenia sobre lo que los elementos que deben tomarse. Gracias, Noemi. Deben de tomarse en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica en un curso en particular y ella me decía muy acertadamente, me decía de que es necesario el uso de recursos didácticos, que es algo que lo venimos diciendo desde mucho tiempo hacia atrás, y me decía que también el docente debe dominar el tema y estoy muy de acuerdo con ella. Entonces, aparte de eso, le agregaba yo que es en el material estaba que en desatar la creatividad, hablamos de que es necesario dar lo que es la creatividad, es decir, que innovar en el trabajo educativo, las actitudes, todo depende de nuestras actitudes. Entonces, el profesor debe de tener distintas maneras de trabajo fuera de las tradicionales. Entonces, poder aplicar lo que es la creatividad para poder transmitir a los estudiantes conocimiento y poder crear en ellos una motivación. No se debe tratar simplemente de transmitir conocimiento, como ya lo hemos dicho, hay que recordar que también debe de ir relacionado con la que es la formación de actitudes hacia los estudiantes, con formación de competencias, en este caso competencias matemáticas. Vamos también que es necesario determinar con claridad lo que es el objetivo. Eh, Eso es una parte fundamental del proceso de diseño, ya que existe la necesidad de que el profesor defina en términos muy claros los objetivos que desea lograr en los alumnos. Bueno, hay que tener cuidado que estos objetivos siempre tienen que ir enfocados a lo que es el estudiante. Cuando Dios diseñó un plan de clase, entonces yo debo decir lo que pretendo alcanzar con los estudiantes. Al finalizar esta asignatura o este curso, el estudiante será capaz de, o no, y no decir, lo que yo pretendo es impartir los temas tal y tal, desarrollar tema tal tal para los estudiantes, no. El objetivo siempre debe que ir enfocado en lo que es el estudiante, en lo que el estudiante se espera. Sí, bueno, eso es una parte de lo que a mí me toca corresponde hacer en mi trabajo, es revisar lo que son los objetivos de planes de estudio. Entonces, en las asignaturas, ese objetivo siempre debe ir enfocado en el estudiante, en lo que el estudiante se espera. No es en la implementación de la asignatura, sino que en los resultados de la implementación de la asignatura en los estudiantes. Entonces, eso es muy importante. Si no, nosotros no tenemos planteado nuestro objetivo, pues somos como un barco naufragando, ¿verdad? En el mar, en el océano, sin ninguna dirección. Entonces, aplicaría nada más, como le decía a Yesenia, aplicaría una técnica como para un entretenimiento y un juego, porque no tendría fijada ninguna meta. Entonces, es de tener mucho cuidado, porque eso es muy importante, los objetivos bueno, en el guión de clase que vamos a desarrollar, por ejemplo, es muy importante plantearnos bien los objetivos, qué es lo que yo me espero que el estudiante adquiera o las competencias que desarrolle por medio del desarrollo de esos objetivos. Otro decíamos que era proponer actividades factibles, no me voy a ir tampoco en un punto de irme a actividades que no van a poder ser realizables, sino que yo tengo que ser realista, tengo que tener bien en claro qué es lo que yo tengo, que con los recursos que yo tengo, qué es lo que yo puedo llegar, ¿sí? Entonces, digamos que en la parte de desarrollar el procedimiento, digamos que en esta parte se deben de registrar los siguientes apartados: identificar con un nombre la estrategia técnica de aprendizaje, desarrollar los objetivos que se cubren con la técnica, describir el desarrollo, y para ello necesitábamos hacer los pasos de preparación del ejercicio o de los ejercicios, reglas para su ejecución en el aula o fuera de esta, las cuales nos van a permitir tener una disciplina en el momento de estar desarrollando lo que es la el ejercicio o la práctica, la técnica didáctica,
Cuando nosotros nos planteamos lo que son las reglas, primeramente la regla se presenta un poco de indisciplina. Bueno, conocemos a los estudiantes, nosotros hemos sido estudiantes y sabemos de que cuando no hay reglas, podemos hacer lo que queramos. No, entonces siempre hay que tener bien en claro lo cuáles son las reglas para poder tener mucha disciplina y poder llevar a cabo el desarrollo de la actividad de forma ordenada. Tenemos que especificar a los estudiantes cuál es el rol de ellos y cuál es el procedimiento para poder tener las conclusiones. Entonces, esto lo iba enmarcado dentro de lo que era el desarrollo de los procedimientos, pero aparte de eso tenemos otras más, por ejemplo, calcular el tiempo requerido para el ejercicio. Siempre es necesario que cuando vayamos a calcular el tiempo, siempre le demos un poquitito más de tiempo por algunas cuotas de tiempo que se puedan presentar. Entonces, y todo esto hacerlo según el tamaño del grupo y las actividades a realizar. O sea, tengo que ser capaz de poder razonar, de poder analizar y decir, bueno, tanto tiempo, son tantos estudiantes, me puedo llevar tanto tiempo para hacer esta actividad. Y cuando vayamos a hacer la actividad, tratar de llevarla siempre de acuerdo al tiempo que hemos planificado, ¿sí? Porque si hacemos una mala planificación del tiempo, entonces luego acortamos contenidos, no abarcamos a dar lo que nos propusimos. ¿Por qué? Porque no llevamos todo de acuerdo al tiempo, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta, el tiempo es algo muy importante y ustedes se van a dar cuenta en el momento que ustedes vayan a realizar sus clases. Entonces, no, hacer observaciones es una parte muy importante. Perdón, me salté uno. Determinar el material requerido, es decir, una descripción muy detallada del material que se requiere para la ejecución de la técnica, tanto el material que debe ser elaborado por el profesor, en el caso que vayamos a utilizar algunas tarjetas de preguntas, rompecabezas, instrucciones escritas, qué sé yo, un juego que nos inventemos, que el juego con aprendizaje. O, y además debe de incluir el material básico de operación para salón. Entonces, de clase, por ejemplo, los que utilicemos, por ejemplo, el material de guisa, pizarrón, marcadores, entre otros. También deben de tener en claro lo que son las observaciones, es decir, hacer una breve descripción de las ventajas que esta técnica aporta al trabajo en grupo. Debe de incluir acá lo que son las características de los grupos y los recursos los cuales se puede aplicar con mejores resultados. Aquí es de hacer muy detallados al momento que observamos, porque todas las características que identifican nuestro grupo nos sirven para el desarrollo de la estrategia. Hacer unas recomendaciones, luego de hacer una recapitulación de las limitaciones y dificultades que se pueden presentar en la actividad, siempre ser un poco realistas y enfocarlos, aunque parezca así, en los errores que podamos presentar, porque eso nos va a ayudar. Si nosotros hacemos un lado y creemos que todo va a ser en positivo, estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Sabemos de que siempre se van a dar complicaciones. Entonces, las recomendaciones deben de ser explícitas en cuanto a la conveniencia o no de realizar el ejercicio según las condiciones del grupo. Entonces, cuando yo digo, bueno, es recomendable hacer esto por tal o no es recomendable, mejor no es de hacerlo. Después de haber pasado también podemos hacer unas recomendaciones para poder, en el momento que querramos aplicar esta en otra, qué sé yo, en otra asignatura o en otro tema, ya tengamos muy en cuenta unas recomendaciones, por ejemplo, para el tiempo requerido, para la cantidad del material, entre otras. Ahora, hablemos un poco sobre los momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica. Bueno, entre los momentos tenemos el momento de inducción. El momento de inducción son las técnicas que se han seleccionado o diseñado para introducir al grupo en la revisión de ciertos contenidos. Cumplen con el cometido de generar una expectativa del grupo con respecto al material del curso. Esas técnicas son muy comunes cuando un grupo se reúne por primera vez y las interrogantes aún no se conocen lo suficiente para tener una participación productiva.
Son recomendables además cuando se va a iniciar un nuevo apartado o tema del curso y se desea dar una panorámica general e inducir a los alumnos a la lectura y al análisis del material. Algunas de estas son algunos ejercicios que se pueden dar. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, palabras incompletas, hacer un debate, preguntas al pizarrón, análisis de expectativas, entrevista o consulta pública, mesa redonda, tres teorías, entre otras. También tenemos las de como proceso. Estas técnicas son elegidas o diseñadas para formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral, es decir, son ejercicios que por su forma de operación permiten a los alumnos experimentar una gran variedad de estímulos que aportan tanto elementos para hacer significativos los aprendizajes de los contenidos como elementos para desarrollar habilidades. Entre los ejercicios de este tipo de técnicas se encuentran aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, ejercicio de rejillas, palabras clave, juego de roles, discusión en pequeños grupos, el banco de preguntas y respuestas. En cuanto a las de análisis e integración, estas son propias para cerrar un apartado de un proceso formativo, ya que son utilizadas para integrar una visión diagnóstica de la calidad del abordaje de los contenidos. Son una forma de evaluar la medida en que los contenidos fueron introyectados sin llegar a ser una forma de evaluación en el sentido cuantitativo. Bueno, entre ellas tenemos lo que es lo de retroalimentación y todo aquello que permiten una participación de los alumnos aportando sobre la base de lo que se ha discutido en la actividad. Entonces, las de análisis e integración las podemos hacer en el momento de que ya hemos finalizado lo que es la actividad. Esa parte que es tan importante de que al final de la actividad nosotros conversemos con nuestros estudiantes y le preguntemos que sí, cómo le pareció la actividad, que si fue significativo para él, que qué aprendizaje se lleva, que qué aprendizaje se lleva nuevo sobre la actividad realizada. Entonces, podemos decir, antes de hacer la actividad yo conocía tal, después de hacer la actividad yo conozco tal. Entonces, todo este tipo de técnicas nos permiten crear aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Recordar que siempre es importante, después de cada actividad, lo que es el apartado de lo que es hacer conclusiones. Y no solamente tomar conclusiones de parte de nuestra, sino que tomar en cuenta lo que los estudiantes piensan, cómo los estudiantes creen de que les ha favorecido la actividad, porque nosotros podemos estar un tanto equivocados y creer de que ha funcionado cuando en realidad los estudiantes pueden decir, bueno, yo la verdad no aprendí nada de esta actividad. Entonces, cuando nos sucede esto, eso nos sirve para crear una reflexión acerca de qué es lo que yo hice mal, qué es lo que se puede mejorar o en qué fallamos. Entonces, cada una de estas preguntas que nos hacemos nos favorecen a nosotros para cuando volvamos a realizar esta actividad. No es de tener miedo, al equivocarnos no es de tener miedo y decir esta actividad me falló para estos contenidos, me falló para esta clase, ya no la voy a volver a usar, sino que es de analizar si en realidad esa actividad era la apropiada para el tipo de contenidos que yo iba a dar. Eso es lo importante. ¿Alguna sugerencia, algún comentario que tengamos acerca de esto? Exacto.
Una vez haciendo ya lo que es una retroalimentación, se puede mejorar haciendo ciertos tipos de modificaciones. Entonces, esto lo podemos hacer después de que hemos analizado. Cuando hemos analizado, hemos analizado cuáles son cuáles son los problemas que hemos presentado. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, cuando hacemos un análisis, una retroalimentación, podemos ver los pros y los contras y podemos hacer las modificaciones y los ajustes necesarios para favorecer más los aprendizajes de tal forma de lograr alcanzar lo que nos hemos propuesto. Entonces, en el material se nos presenta un formato para documentar una técnica didáctica. Bueno, dice ahí que es importante incluir la mayor cantidad de información. También nos dice que los datos deben de ser sencillos y claros. Es recomendable hacer referencia a un curso específico. Es importante detallar las actividades que se deben realizar en el momento de aplicar la técnica. En la primera columna se describen las indicaciones para cada uno de los apartados. En la segunda deberá contener la información solicitada. Y por ejemplo, tenemos el siguiente formato. Primero, el nombre específico de la asignatura, el año electivo en el que se imparte, el número de alumnos en la sección, unidad, tema, objetivo del contenido de la asignatura que se revisará con la técnica, momento del curso en el que se aplicará la técnica, periodo, estará el periodo o el semestre, vamos a decir, el periodo tal, en la unidad tal. También es necesario identificar con un nombre a la técnica, un nombre con el que resulte fácil identificar el tipo de actividades y o las características de la técnica. Ejemplo, en la técnica de rejilla, actividad grupal de comunicación, tarjetas de preguntas, palabras al pizarrón, entre otras. Otra parte muy importante que sabemos que no debemos de olvidar que siempre debe ir es el objetivo de la técnica y en esto debemos desarrollar los objetivos que se cubren con la técnica, hacer una descripción de los objetivos que se logran con el ejercicio referentes a la actividad del grupo y al desarrollo de habilidades, actitudes y valores, competencias a desarrollar. Eran los que le mencionaba anteriormente. Los objetivos deben de ir enfocados en las competencias que se esperan desarrollar en los estudiantes. No tienen que ir enfocados a ustedes como docentes. Que el docente explique el tema tal. No. Que el docente domine los contenidos. No, ustedes ya son profesionales, ya dominan el contenido. Entonces, con eso, ¿qué es lo que se pretende alcanzar en los estudiantes? Que el estudiante aprenda, aplique los métodos de conteo, podemos decir. Bien, tenemos que, aparte de identificar con nombre, aparte de los objetivos que ya lo pusimos, ahí deben de ir desarrollados nuestros objetivos. Este es solo un tipo de formato, no significa que ustedes lo deben de hacer así. Este es como por un ejemplo nada más. Luego tenemos que hacer la presentación del desarrollo de la técnica, es decir, una descripción de los pasos de la técnica, de tal modo que se registre desde las actividades de preparación del ejercicio hasta la forma de abordar sus conclusiones. Bueno, y los pasos ya los habíamos visto anteriormente: preparar el ejercicio, las reglas, los roles, el procedimiento y las actividades de seguimiento al ejercicio. Entonces, eso es muy importante.
tener muy claro en cada una elaboración, hay que tener muy en claro y muy en cuenta cada uno de estos apartados. Entre más detallado sea, eso nos va a ser más factible para nosotros en el momento de ir a implementarla. Si nosotros pues decimos, no me voy a ahorrar este paso, yo no lo quiero hacer, en el momento que estemos implementando puede que se nos olvide y puede que ya no sepamos qué paso era el que seguía, qué es lo que debería de haber explicado ahí. Entonces, también necesitamos identificar muy bien, hacer una aproximación del tiempo requerido para el ejercicio. Este es un tiempo aproximado de la duración del ejercicio. Siempre tiene que ir enfocado en base al tamaño del grupo, porque yo si tengo un grupo pequeño, me puedo tardar menos en hacer la actividad que si yo manejo un grupo grande y yo voy a dar cada tiempo. Por eso, cuando vamos a hacer una práctica, yo hice, por ejemplo, uno en el que yo quería hacer la introducción a los conceptos de probabilidad. Hice un juego que se llamaba el juego de la carrera. En el juego de la carrera lo que hacía era, jugamos con dados, les daba un par de dados a, a los estudiantes, lo hacía en pareja, le daba un par de dados para que ellos hicieran lanzamiento, ellos tenían que elegir el del par de dados que les daba, tenían que elegir los números que ellos querían. Entonces ellos elegían los números y lanzaban los dados. Si al lanzar los dados salía uno de los números que él tenía, la ficha del que lanzaba iba avanzando. Si no, se quedaba ahí sin moverse. Entonces ahí era de ver cuáles eran los números más favorecedores y por qué, dar el razón, el por qué ese era más probable por tal motivo, porque se repite tantas veces. Desde ahí llegar a dar la definición de probabilidad frecuentista, que casos favorables entre casos posibles, casos favorables entre casos posibles. Entonces de eso se trataba, pero entonces tenía que medir para decirle, bueno, cada pareja tiene tanto tiempo para realizar eso y terminar el juego hasta que llegue a la meta. Para eso yo tenía que haber practicado antes con otra persona y decir, bueno, me llevé tanto tiempo para realizar esto, entonces tengo que estimar un poquito más de tiempo por algunos inconvenientes que se puedan presentar con ellos. Entonces si lo hago con un grupo grande, ¿qué sucede? Como son tantos jugando, voy a necesitar más tiempo, porque se van a presentar más inconvenientes, siempre van a haber más inconvenientes, aunque no debería estar el tiempo estimulado para cada pareja, debería ser lo mismo, pero siempre se van a presentar más inconvenientes porque el grupo es más grande. Entonces todo eso debe de llevarse controlado o estimado cuando yo vaya a detallar el tiempo requerido. Bueno, el material requerido, ya dijimos que hay que describir el material que se requiere, ya sea el material que uno elabora o el material que ya lo tenemos, el básico. Ahí cuando dijimos, por ejemplo, el material podemos utilizar lo que es una computadora, un cañón, centro de cómputo, plumones, carteles, todo eso debe de ir bien detallado. Entonces también llevamos lo que era el apartado de lo que eran las observaciones, que es muy importante, y en la parte de observaciones debemos de ir haciendo una breve descripción de las ventajas que, que esta técnica aporta al trabajo del grupo, y se debe incluir en esta descripción las características del grupo. Eso es muy importante. Ahí nosotros vamos a ir detallando cómo era nuestro grupo, si nosotros vemos de que algunos son más participativos, otros no, el grupo está motivado, es motivado, algunos son un poco más tímidos. Entonces cada uno de esos detalles es una información que aporta al desarrollo de este. Las recomendaciones, que es una recapitulación de las limitaciones y dificultades que puede presentar la actividad. Entonces, esto siempre es muy necesario considerarlas. Y siempre tenemos que tener en mente, siempre tenemos que tener en mente los pros y los contras, nunca tener solo lo positivo, porque si no nosotros vamos a tener muchas dificultades, estar alejados de la realidad. ¿Sí? Y bueno, ya hasta ahí abarcaba lo que era la parte del material 1. Aquí traía lo que son las preguntas, por favor, hay de apuntarlas. La pregunta número 1 decía, ¿cuáles son los elementos que deben de tomarse en cuenta para documentar o diseñar una técnica didáctica para un contenido particular de matemática? Vas a quedar ahí en la grabación, así que vamos a proceder a la segunda. ¿Cuáles son los momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica? La tercera,
Según NSTM, ¿cuáles son las actividades que los docentes deben de realizar para que las tareas logren un aprendizaje significativo? Nos propone la práctica de y considera importante identificar y abordar posibles deficiencias de aprendizaje y conceptos erróneos durante la enseñanza antes que estos se consoliden y sean más difíciles de corregir. ¿Por qué? Entonces, recuerden que acá yo siempre les recomiendo que en el momento de desarrollar cada una de estas, siempre tratemos de utilizar alguna referencia, alguna cita bibliográfica que respalden la información que nosotros presentamos, porque puede que en algunas ocasiones nuestro punto de vista esté un poco aislado de lo que es la verdad, de lo que es la realidad. Entonces, para ello es necesario informarnos, leer, para que podamos presentar puntos de vista que sean ciertos, que sean fundamentados en base a estudios realizados. Entonces, esas son las 4 preguntas que tenemos, van a quedar grabadas ahí van a quedar grabadas. Entonces, no sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Todo eso aporta, ustedes pueden comentar, aportar y todo eso nos ayuda muchísimo para ir enriqueciendo. En la pregunta 1, estamos esperando a ver que nos comenten. Sí, claro, vamos a poner la pregunta número 1. Esta es la pregunta número 1. Siempre recordarles que si por algún motivo ustedes presentan inconvenientes en lo que es el internet, que la plataforma no les permite subir la tarea, por favor no olviden que tienen mi correo. Ustedes pueden enviármelo a mi correo, que yo ahí se lo puedo recibir. Entonces no se preocupen de que me digan, miren, no lo puedo subir, va a bajar puntos. No, si ustedes lo envíen siempre a la hora. De hecho, yo siempre digo, lo pueden enviar unos minutos después, una hora después, pero por favor envíenlo a mi correo si ya no les permite subirlo, ¿sí? Siempre tenemos esa ventaja de que ustedes lo pueden subir al correo si presentan algún inconveniente, porque yo ya he tenido el caso de que se me ha presentado inconveniente en lo que es subir algún documento a la tutoría. Entonces ahí tenemos la pregunta número 1. No sé, Noemí, si paso para la pregunta 2, 3 y 4. Que dígame usted si pasamos a la 2, 3 y 4 para que usted la pueda ver bien. Va, entonces esa es la 1. Ahí tenemos la 2. Usted me va indicando en qué momento lo voy pasando. Vale, entonces vamos con la 3. Esa es la 3.
Y finalmente, esa es la 4. Son 4. Vale, entonces sería que nos quedamos hasta aquí y pues yo les espero el día jueves. La presentación se las voy a enviar a su correo a partir del lunes, que espero ya haberme estabilizado un poco. Se las voy a enviar a su correo y pues si algunos compañeros le preguntan sobre les hacen comentarios de que si les pueden dar las preguntas, se las pueden compartir. Por mí no hay ningún problema, ustedes la pueden compartir con ellos. Y también van a quedar grabadas ahí en la tutoría para que ellas la puedan ver y yo voy a compartir la presentación con ellos a partir del día lunes en adelante y les agradezco muchísimo toda la comprensión que me han brindado y muchas gracias también por su participación. Para mí es muy importante toda la participación de ustedes, ya sea en las actividades o en la tutoría. Siempre ustedes están pendientes de las actividades. Yo se los agradezco mucho porque su participación es muy valiosa, ya que nosotros como tutores nos damos a ustedes, que son nuestros estudiantes, y nos alegra mucho cuando ustedes nos apoyan, cuando ustedes se conectan y están ahí pendientes. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Noemí. Bendiciones. Bendiciones, Yesenia. Les deseo una feliz tarde. Nos vemos a la próxima. Gracias, primeramente Dios. Luego les comento a ver cómo está la situación. Hasta la próxima. Adiós.